Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El INEGI, el jueves de la semana pasada y el día de hoy, dio a conocer dos documentos interesantes por lo demás, que además se avienen muy bien al tema al cual me comprometí ayer a tratar hoy. El documento del jueves trata sobre la familia en México, con motivo del día el Día Nacional de la Familia, que se celebra el día 2 de marzo. Esta vez cayó en domingo, por lo cual el INEGI adelantó la publicación de este documento, el cual usted puede consultar en la página del INEGI, inegi.org.mx, y ahí encontrará usted ese documento. Pero hoy dio a conocer otro documento relacionado con la mujer, así en términos generales, como consecuencia de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, es decir, será este viernes. De tal manera que con los dos documentos vamos a complementar el comentario que le haré enseguida. Si usted ha escuchado o ha visto este programa desde sus comienzos en septiembre del año pasado, recordará que en algunas ocasiones hemos tratado el cambio tan profundo que ha sufrido la estructura demográfica del país. Uno de esos elementos en este gran cambio es la caída o el descenso de la fecundidad. La mujer mexicana hoy en promedio tiene mucho menos, un número muy menor en comparación con el que tenía hace 40 años, por fijar un punto en el tiempo, de número de hijos nacidos vivos. En 1970, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de aquel año, la mujer mexicana tenía un promedio de 6.7 hijos nacidos vivos durante su vida fértil, la cual se considera para fines estadísticos de los 15 a los 49 años, aun cuando en la práctica, y esto es algo ya común, no solo en México, sino en muchos países, es raro encontrar mujeres que después de los 35 años tienen hijos, es decir, se embarazan y tienen hijos. Esto como una medida de prevención ante la posible incidencia de un caso de síndrome de Down. Pero para fines estadísticos es de los 15 a los 49 años. El censo que se elaboró en el 2010, 40 años después de aquel, ya registraba 1.7 hijos por mujer nacidos vivos. Esto habla de un profundísimo cambio cultural que se ha registrado no solo en la mujer mexicana, sino en términos generales en la sociedad mexicana. Producto de muchísimos factores, el primero, y quizá es el que detona este cambio cultural a principios de los años 70 del siglo pasado, bajo la presidencia del presidente Luis Echeverría, se promueve la reducción del tamaño de la familia. ¿Recuerda usted, o los que tengan cierta edad, 60 o un poco más de años, recordarán aquello de la familia pequeña vive mejor? Y un eslogan que resumía de una manera interesante cuál era la política pública que pretendía poner en práctica el Estado mexicano. Fue un éxito tremendo, ya le di a usted las cifras de la caída en el número de hijos nacidos vivos por mujer, en promedio por supuesto, de 1970 a 2010. Al parejo de este cambio cultural en lo que se refiere al número de hijos por pareja, se ha dado también situaciones económicas interesantes que han venido a reforzar ese cambio cultural. La mujer, que si bien ya para los años 70 estaba incorporada al sistema educativo nacional, en los próximos 30 o 35 años, más y más mujeres llegan a los niveles superior y posgrado en este país. De tal manera que hoy hay, si usted tiene el interés de revisar los números de la ANUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, encontrará que hay carreras de estudiantes, pues, más mujeres que hombres en algunas carreras. Y no estoy hablando solamente de medicina o químico, biólogo, parasitólogo, sino hay otras carreras donde ya la mujer ha irrumpido de una manera masiva y además con gran éxito
personal y profesional. De tal manera pues que hoy la mujer ya no es un ente ajeno a la educación superior en este país. Y esto también contribuyó a la reducción del número de hijos y a algo también que se ve hoy en muchas regiones del país, su incorporación exitosa al mercado laboral, dando lugar a una vida mejor en términos generales, independencia para decidir en muchos aspectos de su vida, tanto profesional como familiar y personal. Hay aspectos que se discuten hoy en la sociedad mexicana en relación con la interrupción del embarazo o aborto, como suelen llamar algunos otros críticos de esa posición, pero sin embargo la mujer ha producto de estos cambios, no solo estructurales, sino también culturales, ha dado lugar pues a este nuevo panorama donde la familia también lo registra. El documento del INEGI es muy interesante porque habla de un nuevo tipo de familia. Algunos posiblemente no estén de acuerdo con esta expresión que utilizo, un nuevo tipo de familia, pero no encuentro otra forma u otra expresión para llamarlo, porque al final de cuentas creo que si hay una madre o un padre que viven con sus hijos en un ambiente sano, en un ambiente donde se desarrollan en libertad, donde se les inculca valores, un espíritu cívico, yo no dudo en llamar a esa situación familia, y el INEGI estadísticamente los cataloga como hogares monoparentales. Es decir, solamente hay uno de los dos padres está presente y los hijos. Hoy, Censo 2010 ya habla de que el 18% de los hogares en México son monoparentales. Y nadie se asusta ya por eso. ¿Y a qué se debe esta situación? Esto es un reflejo de los elementos que le planteé a usted hace unos minutos. Incorporación de la mujer a la educación superior, al mercado laboral, éxito profesional y personal, de tal manera que la mujer, no pocas en este país, no tantas como algunos quisieren, pero al final de cuentas ya en las zonas metropolitanas más avanzadas como sería la del Valle de México o alrededor del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, son zonas o son áreas metropolitanas donde ya se puede distinguir, se puede advertir en la sociedad madres que han decidido tener uno o dos hijos, pero no necesariamente estar unidas en matrimonio. Y esto no les molesta en lo más mínimo y viven y son aceptadas socialmente sin problema alguno. Mujeres exitosas en lo profesional también lo son en su vida personal. Esto ha dado lugar a un cambio en la demografía del país que no es único en el mundo. Ya en Europa, en Estados Unidos, Canadá y en muchísimas otras regiones del mundo se presenta este fenómeno de los hogares monoparentales. De tal manera pues que no deberemos asustarnos si a medida que el tiempo pasa y como consecuencia de que más y más mujeres se incorporen a la vida laboral, es decir, al mercado laboral en distintas posiciones, eso les va a ir proporcionando independencia económica, pero también una independencia en la toma de decisiones que les afectan. En todo este panorama se registra un fenómeno social que en otros países puede no ser nuevo, pero en México para algunos es una sorpresa. El porcentaje de divorcios por cada 100 matrimonios. Antes, y quizá todavía en algunas regiones del país, sobre todo ciudades pequeñas, ciudades intermedias, el matrimonio se dice es para siempre. Pero a medida que la mujer va teniendo independencia económica, si en un determinado momento por razones diversas no se aviene ya con su pareja, el divorcio es la salida que la legislación mexicana tiene para este tipo de situaciones. De tal manera que para el año 2011, de acuerdo con un documento reciente del INEGI, tenemos que casi el 17% de cada 100 matrimonios, 16.8 para ser exactos, se separan, se disuelve el vínculo matrimonial.
Y las edades de estas que tiene la pareja en el momento de la disolución está alrededor de los 37, 38 o 39 años en el caso de los hombres. Y cuando se casaron tenían 10 años menos, 26, 27 o 28, 29. Es decir, estamos ante una situación muy curiosa donde de este porcentaje de divorcios, la vida matrimonial fue alrededor de un decenio, 10 años. Todo esto pues configura un panorama novedoso en algunas regiones del país, pero no dudo que en los próximos 15 o 20 años, o para el año 2030, cuando tendríamos un nuevo censo, y también otro ya el 2020, pero más francamente en el 2030, el censo registraría ya una proporción importante de hogares monoparentales, es decir, hogares donde solamente está o la madre o el padre. Es decir, habrá jefe o jefa de familia, la cual, producto de su capacidad y de su éxito profesional, será capaz de mantener a su hijo o a sus 2 hijos, lo cual se ve difícil porque, además, las estadísticas demuestran que cuando una mujer alcanza el nivel superior de educación, en promedio tiene un poco menos de un hijo, estamos hablando estadísticamente. De tal manera que si una mujer llega al posgrado, lo más probable es que, estadísticamente hablando, estas mujeres tengan menos de un hijo nacido vivo en su vida fértil. ¿Por qué razón? Porque han decidido tener una vida profesional exitosa o porque han decidido vivir en pareja sin hijos. Es decir, hay múltiples presentaciones, pudiéramos utilizar esa expresión, de la relación de la pareja. Esto ha molestado a algunos, a núcleos importantes, a grupos importantes en la sociedad. Yo creo que esto es resultado del avance, del progreso y de los tiempos. Molestarse con estas manifestaciones, que es lo más normal en otros países desde hace 40 o 50 años o quizás 60 años, es símbolo de un rechazo al progreso o a la transformación que ya se ha registrado en otros países, en otras latitudes, y que en México los documentos oficiales del INEGI empiezan ya a advertir, a registrar. De tal manera pues que deberemos ser tolerantes, incluyentes y entender que el avance de la educación que llega a millones y millones de mujeres y su incorporación posterior al mercado laboral tiene y tendrá aún más profundos cambios en la estructura familiar, menos hijos, en la estructura demográfica, mujeres donde ya decidirán espaciar su primer hijo, o incluso muchas de ellas decidirán no tener hijos en uso de su libertad personal. Veamos pues estos cambios de manera positiva y le recomiendo que entre a la página del INEGI para que consulte usted los documentos que aquí le he comentado. Uno sobre la familia y otro sobre la mujer, y va a ver usted que ahí encontrará datos e información interesante. Por lo pronto yo le agradezco a usted su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel y lo espero mañana aquí otra vez en Excelsior TV, cuando estemos juntos en Un Día con Ángel. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.